Hola, hola. Vamos a hablar de la novela inglesa de la Ilustración. Os he puesto aquí a tres novelistas que yo creo que son los más interesantes. Como veis, todos con sus pelucones dieciochescos. Defoe, Jonathan Swift y Lawrence Stern son los tres novelistas que yo considero que bueno, pues son los más interesantes, ¿no? Los más legibles a día de hoy. Vamos con el primero, que es Daniel Defoe. Y es un tipo que ni más ni menos que Robinson Crusoe, que seguro que suena, que es este náufrago que, bueno, siendo comerciante, ¿no? Pues naufraga en una isla desierta y pese a todas las complicaciones que eso le supone, pues logra dominar la naturaleza y logra sobrevivir. Hay un punto complicado en esta novela y es el tema del colonialismo, ¿no? Cómo lo trata. Claro, es que de repente pues el personaje se encuentra con un hombre negro al que llama Viernes, ¿no? Porque es el día que se lo encuentra. Y bueno, pues claro, él lo culturiza, ¿no? Entonces, claro, eso es una metáfora un poco que hoy día, pues claro, pues nos resulta un poco dura, ¿no? De digerir, ¿no? Porque claro, esto es el tema del colonialismo británico de la época claro, son los albores de la esclavitud intensiva, ¿no? Que se dará en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX. Curiosamente, los británicos son de los primeros en abolir la esclavitud, ¿no? Pero claro, es ese momento, y además es ese momento en el que la esclavitud se hace racista, ¿no? Porque, claro, mmm, eso no era así en un primer momento, ¿no? Durante el siglo XVII es cierto que hay un momento curioso, paradójico, ¿no? En la historia de la esclavitud, que es el momento de Bartolomé de las Casas, que sabéis que es este sacerdote español que defiende a los indios, ¿no? Eh, Defiende a los indios, ¿no? En el siglo XVI y dice, bueno, es que los indios tienen alma, son seres humanos, no los podemos esclavizar. Bueno, ya los esclavizarían de otra manera, ¿no? Pero esto lo que abre la puerta es a decir, bueno, pues lo que hacemos es que esclavizamos a los africanos, ¿no? Entonces Bartolomé de las Casas, curiosamente, en un primer momento pues lo apoya, ¿no? Que me dice, bueno, qué buena idea. Y luego se da cuenta de que no había sido tan buena idea, ¿no? Bueno, estas cosas que le pasa a la gente, pues hombre, todos nos equivocamos. Eh, y claro, pues esto es que abre la puerta pues a la esclavitud, ¿no? De los africanos, ¿no? Y claro, en un primer momento, curiosamente, no es que sea, no tiene un componente tan racista como podemos ver luego en las películas, ¿no? Sobre todo en las películas americanas del siglo XIX, ¿no? Ambientadas en el siglo XIX, quiero decir. Realmente la esclavitud podía ser también de hombres blancos y mujeres blancas pobres. Es decir, que no es una cosa, no era exclusivo, ¿no? De hecho, es a partir del siglo XVII cuando se empiezan a promulgar leyes para que los esclavos blancos y los esclavos negros no se mezclen. Y de hecho, es el momento en el que se empiezan a difundir las ideas racistas de manera un poco sistemática, ¿no? Para que precisamente pues no haya alianzas entre los blancos pobres y los esclavos negros, ¿no? Pero claro, todo esto que os estoy contando, pues aparece en Robinson Crusoe. Aparece Robinson Crusoe de una manera u otra. Es una novela de 1719 y bueno, pues no deja de resultar problemático. Ahora sí, pues es una buena novela. Igual un poco extensa ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor se nos puede hacer un poco pesada, pero tiene grandes hallazgos y ahora os hablaré un poquito más de ella. Luego tiene una novela muy, muy interesante, ¿no? Sobre una peste que se sufre en Londres en 1665, que es el diario del año de la peste. Como os podéis imaginar, pues con todos estos acontecimientos que sucedieron o que han sucedido en 2020, pues volvió a estar otra vez en el candelero, ¿no? Este diario del año de la peste. Es un diario ficticio
y destaca sobre todo porque es muy realista, ¿no? Y habla pues de las calles de Londres, bueno, de todo lo que va sucediendo y bueno, como en otros documentos literarios en los que se hablan de este tipo de acontecimientos, de este tipo de epidemias, pues es a veces estremecedor, ¿no? Cómo se comporta la gente, sobre todo, que es lo preocupante, más que la enfermedad, muchas veces es el comportamiento de la gente lo que te llama la atención, ¿no? Por último, tiene otra novela, como es, cada una es diferente, ¿no? Y tiene algunas más también, pero la última así destacable, ¿no? La última que se sigue leyendo bastante, que es Moll Flanders. Y Moll Flanders es una novela, pues fijaos, Moll es una mujer y resulta que es una novela picaresca, ¿no? Es algo parecido al Lazarillo de Tormes, pues la historia de una mujer que asciende, ¿no? Hasta conseguir pues, un nivel de vida más o menos aceptable. Claro, tiene un problema y es que aquí pues esta mujer lo que hace es que digamos que lo que hace es utilizar su belleza, ¿no? Y su encanto y digamos que tiene unas relaciones pues un poco, bueno, pues que no son, digamos, lo más puras del mundo, ¿no? Con el amor y con el sexo. Y entonces, pues bueno, pues digamos que es la historia de Morfand. Es una novela, aún así, ya os digo, bastante divertida y que se sigue leyendo. Y es un retrato curioso, ¿no? De la mujer. Bien, luego tenemos a Jonathan Swift. Que Jonathan Swift escribe ni más ni menos que Los viajes de Gulliver. Bueno, es que Los viajes de Gulliver es, junto con Robinson Crusoe, pues una de esas novelas tremendas, ¿no? Que se han convertido ya en mitos. Ahora os hablaré un poquito más de algunas cosas de ellas, ¿no? Y, y fijaos que Los viajes de Gulliver retoma esa idea de la parodia cervantina, ¿no? Al igual que a Defoe quizás lo que más le interesa es el realismo, ¿no? Y el perspectivismo cervantino. A Swift parece que le interesa también la parodia, ¿no? Y también un poco el humor, ¿no? El humor ese satírico, ¿no? Un poco, a veces un poco ácido, ¿no? Ese humor inglés. Y bueno, lo más conocido, pues ya sabéis, ¿no? Que es otro, es otro viajero, ¿no? Y de repente, pues se encuentra con una isla en la que todos son pues muy pequeñitos, que es la isla de Lilliput, ¿no? Que es lo más conocido, ¿no? Digamos, es la primera parte y es eh, quizá lo más famoso de la obra, ¿no? Quizá lo más llamativo, ¿no? Sobre todo para los niños y tal, pues bueno, igual es lo más llamativo y que en el fondo es una burla brutal, ¿no? A la política inglesa. Luego va al país de Brobdingnag, bueno, más o menos se pronunciará así, y que esto es todo lo contrario, ¿no? Son seres gigantescos, ¿no? Y al contrario que los liliputienses, pues son seres majísimos y maravillosos. Luego va, fijaos, a la isla de la puta, ¿no? Ese nombre así un poco en español no es muy afortunado. Y bueno, pues que es curioso porque lo que hace es parodiar a la filosofía especulativa, es decir, a todos esos filósofos que no se dedican a la transformación de la naturaleza, ¿no? A la transformación económica de la naturaleza, ¿no? Es decir, todos esos que no son ilustrados y que se dedican más bien a la metafísica y a cosas así un poco etéreas. Luego tenemos pues también el país de Lunag y los Wims y que son los caballos, bueno, pues muy civilizados y más humanos que los Yahoo, ¿no? Que son bueno, pues esos seres así un poco casi infrahumanos, ¿no? Que se comportan de manera execrable. Y bueno, la verdad es que ahora os enseñaré algunas cosillas de los viajes de Gulliver y hablemos del último de los novelistas que os he citado, ¿no? Que es Lawrence Stern. En Vida y opiniones del caballero de Tristram Shandy es una novela que no tiene tanto éxito, digamos, como Robinson Crusoe o los viajes de Gulliver en su época, pero que es importantísima para la novela del siglo XX.
muy importante, muy importante. ¿Por qué? Pues porque hace cosas pues muy locas. Es una parodia en realidad de las novelas de su época, ¿no? De las novelas malas de su época. Pero es que, claro, pues es la historia de un señor que es Tristan Sandy que te empieza a contar cómo nace, ¿no? ¿No? Te empieza a decir, bueno, pues vamos a contar mi vida como se cuenta en la novela, que es desde que naces, ¿no? Y entonces te empieza a contar el nacimiento y nunca lo termina de contar, ¿no? Porque se empieza a embrollar con una serie de comentarios y de nuevas historias y embrolla unas con otras de tal manera que realmente pues no te termina de contar lo que había empezado, ¿no? Es muy divertida, es muy divertida. Es una de las novelas casi se lee mejor, si, por lo menos en mi opinión, se lee mejor casi que los viajes de Gulliver o que Robinson Crusoe, que son mucho más célebres, ¿no? No sé, yo os animaría a leerosla porque ya os digo, es una novela es muy cervantina también, ¿no? Con todo ese juego de espejos y con esos personajes tan exagerados y tan interesantes en el fondo. Y la verdad es que merece mucho la pena. Fijaos que estos, tanto Robinson Crusoe como, como los viajes de Gulliver se han convertido en algo más que novelas, se han convertido en mitos, ¿no? Os he puesto aquí fijaos, unas cuantas imágenes, ¿no? Que yo creo que podrían ser icónicas, ¿no? La imagen de Crusoe con Viernes, luego esta idea que tenemos, ¿no? De Crusoe construyéndose una especie de cabaña, ¿no? En el bosque, ¿no? Que es un poco típico, ¿no? De esas historias de naufragios, ¿no? Y de náufragos, ¿no? Que todo se construye en una casa, como si fuera eso facilísimo, ¿no? Todo, como sabéis, lo podemos hacer cualquiera así en un ratito, ¿no? Que nos pongamos. Y fijaos que, aunque no se llamen así, ese mito del señor, porque normalmente es un señor, que llega a una isla o a un entorno hostil y se hace con él y lo domina y se convierte bueno, consigue sobrevivir a eso, pues es que pervive en películas que no se llaman Robinson Crusoe y que se llaman Náufrago, por ejemplo, de CMX y Tom Hanks, ¿no? CMX sabéis que es este director pues de Forrest Gump o de Regreso al Futuro, o todas estas películas, ¿no? Muy famosas que alguna habréis visto seguro o de Ridley Scott con The Martian, ¿no? Que es fijaos que es la historia de un hombre que tiene que sobrevivir en Marte, ¿no? Y que gracias a sus grandes capacidades, ¿no? Hace cosas súper locas gracias a sus conocimientos científicos y que logra sobrevivir, incluso volver, ¿no? Del planeta. En el fondo son lo mismo, son Robinsones Crusoe, pues bueno, pues modernizados, cambiados y con otros matices y otros valores a lo mejor en algunas cosas, pero que fundamentalmente reflejan esa idea de la ilustración del trabajo y del raciocinio como manera de sobreponerte a la naturaleza, ¿no? Eh, Robinson Crusoe, digamos que ha tenido muchos descendientes, no así tantos o no tan directamente los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver en realidad han tenido mucho éxito a nivel infantil, ¿no? Y juvenil, pero digamos que no lo ha tenido tanto a nivel adulto. Pese a que tiene esa cosa muy icónica, ¿no? Que son los liliputienses, ¿no? Que seguramente sea eh, lo más interesante de la novela, ¿no? Pero fijaos que tiene un montón de elementos que yo os invito a que reflexionéis un poco porque muestran muy bien una idea que retomarán los franceses que es que la fantasía, ¿no? Y la fantasía incluso desbocada, ¿no? Como tiene eh, Swift aquí en esta novela, es que te sirve para hablar de cosas muy profundas, ¿no? Y, y en el fondo, de una manera u otra, pues los viajes de Gulliver pues existen, aunque no de una manera tan evidente como Robinson Crusoe. Y en el próximo vídeo pues os contaré alguna cosilla sobre la novela francesa de la Ilustración. Pasadlo bien. Chao, chao.